Bueno, resulta que la mamá desde pequeñito le enseñó a Domingo la caridad ardiente por los pobres. Ella siempre le decía, darle a un pobre es enriquecer el alma. Les voy a hablar no de un santo, de un santazo, un hombre impresionante que de verdad, o sea, desde el día que me dijeron que debía dar la prédica, primero grité en mi casa un rato del susto que tenía y después empecé a leer sobre este hombre y desde que estoy leyendo de él, de verdad ha transformado mi corazón. Es un hombre que, bueno, les voy a dar una pista, tiene nombre un día de la semana, se llama como se llama un día de la semana. Ay, ¿por qué sabe? No podían decir, tenían que decir lunes, martes y yo les tenía que decir no, pero bueno, ya. Se llama Domingo, Santo Domingo, no. ¿De qué? Eso, muy bien, Santo Domingo de Guzmán. Resulta que en el año de 1170 había una mujer que había contraído matrimonio con su esposo, era Juana de Asa y Félix de Guzmán se llamaban. Eran dos hombres que desde pequeños se habían criado en la religión católica y todos eran supremamente devotos de Jesús y de María. Ella quería ser religiosa, él quería ser sacerdote, pero resulta que se encontraron, se enamoraron y se casaron. Pero desde que se casaron dijeron, nuestra meta va a ser llevar a nuestros hijos a la santidad. Si vamos a tener hijos es para que sean santos, o si no, no queremos tener hijos. Tenían ese ideal desde el principio. Y en esa época estaban en una guerra muy fuerte en ese país, en España, porque habían unos musulmanes que estaban matando a los cristianos, así como ahora en Siria. Los estaban matando, los estaban masacrando, y Félix, el papá, era uno de los hombres que iba a defender el cristianismo, era un apóstol increíble. Entonces resulta que la mamá, doña Juana de Asa, no había podido quedar en embarazo de su próximo hijo y se fue a orar a un santo que se llamaba Domingo de Silos, que era muy reconocido en esa época porque había ayudado a ganar muchas batallas. Entonces resulta que se fue y empezaron a orar, y al poco tiempo ella tuvo un sueño. Imagínense que estaba acostada y empezó a soñar, ella que casi no soñaba, y esa noche soñó que tenía un perro en el estómago, que era un cachorrito y que le salía puro fuego por la boca y por la cabeza. Y al otro día esa señora se levantó pero asustada, y salió donde el esposo y le dijo, yo tengo un monstruo en mi barriga, ¿yo qué voy a hacer? Y era así súper asustada y le decía, ay no señor, ¿yo qué tengo? Ella creía que tenía un monstruo porque soñó es que con un perro, y ella que iba a tener un animal, ella estaba asustada. Entonces resulta que se fue a orar a un monasterio que quedaba cerca de la casa, porque eran supremamente orantes los dos. Se fue a orar y en esa oración entendió que su hijo iba a ser un don de Dios y que tenía fuego en sus labios, en su boca, porque a través de su boca iba a encender fuego al mundo entero. A través de sus labios le iba a dar fuego a todo el mundo. Entonces esa mujer se puso súper contenta y ya se dio cuenta que estaba en embaracito, y entonces salió súper contenta. Y ya después el bebé nació al tiempo, lo bautizaron, y cuando lo bautizaron, la madrina de bautizo lo tenía en las manitos, y cuando recibió la bendición le empezó a salir como luz de la cabeza, y empezó una luz a salirle de la frente, y todo el mundo no tenía duda de que ese hombre iba a ser un gran santo. Entonces, bueno, resulta que la mamá desde pequeñito le enseñó a Domingo la caridad ardiente por los pobres. Ella siempre le decía, darle a un pobre es enriquecer el alma. Le decía, hacer caridad a otra persona es hacer caridad a tu alma, porque no te imaginas Dios cómo te va a premiar cuando tú eres solidario con tu prójimo, con tu hermano.
Entonces siempre que llegaban personas pobres, ella le daba toda la comida que había en la casa. Entonces imagínense esa mujer tan increíble. Y una vez el esposo se fue a viajar y resulta que llegaron todos los moribundos a pedirle vino porque ellos tenían un viñedo en la casa. Cuando llegaron le dijeron que les diera vino, que les ayudara, que les diera algo de tomar, y ella sabía que les quedaba poquito vino, pero imagínense que se los dio todo, no dejó ni para el esposo, ni para ella, ni para Domingo, para nadie. Les dio todo el vino que había en la casa, y entonces después, cuando se dio cuenta, abrió la llave y no había ni una gota de vino. Casi se muere, ahora qué le voy a dar a mi esposo, yo no tenía nada más, tal cosa. Cuando llegó el esposo, lo primero que le dijo era: mija, yo quiero algo de tomar. Entonces la pobre salió y se arrodilló y le dijo a Domingo que fueran a orar. Él era un niño de 5 añitos. Y se lo llevó y se arrodillaron. Y cuando se arrodillaron le pidieron al Señor, y ella postró su cabeza en el suelo, y cuando la postró sintió que debía haber la llave y estaba otra vez llena de vino. Eso fue un milagro increíble, y desde ese momento Domingo quedó con una sed de saciar a los pobres, de hacer caridad muy grande. Bueno, entonces ese hombre fue creciendo y lo enviaron a una ciudad a estudiar con un tío sacerdote. Y desde pequeñito el padre decía que nunca había conocido a un niño con una virtud tan grande. Imagínense que el padre, pues el tío, era súper bravo y regañaba a todo el mundo. Era de esos como los profesores cuchilla de la universidad, que uno hace todo y todos les dicen que está malo. Ay no, qué rabia. Y entonces era así súper bravo, y entonces tenía fama de que era muy estricto. Pero siempre que regañaba a Domingo, Domingo agachaba la cabeza y no le decía absolutamente nada. Siempre decía: él es mi superior, él tiene la razón. Y así no la tenga, a través de él, Dios me va a hacer santo. Siempre tenía eso en su mente, y siempre agachaba la cabeza, nunca decía nada, nunca se justificaba. Entonces, claro, el tío, al ver esa virtud, dijo: no, este hombre es fuera de lo común. Y cuando terminó de estudiar, su estudio pues primario, ya vieron que él empezó a crecer, tenía 15 años, entonces lo mandaron a Palencia a estudiar para ser sacerdote, porque él desde pequeño decía que él se imaginaba y que su sueño era tener a Jesús en sus manos. Desde que tenía uso de razón, él decía que él lo quería tener, que él lo quería tener. Imagínense esto tan bonito. La primera palabra que él aprendió a decir no fue mamá, fue María. La mamá no le enseñaba a decir diga mamá, no, le decía diga María, diga Jesús. Y antes de aprender a decir mamá, aprendió a decir María y Jesús. Muy hermoso, ¿no? Entonces imagínense que cuando ya estaba en Palencia, empezó a estudiar en el seminario, y habían personas muy pobres, pero muy pobres, muy pobres, muy pobres, pero muy pobres, mucho. Y resulta que no tenían ni con qué comer, nada. Y como él estaba en el seminario, él sí tenía camita, tenía cobijas, todo. Pero entonces, al él ver la pobreza de estas personas, dijo: yo no puedo estar así tan cómodo, sabiendo que hay personas en la calle que se están muriendo de frío. Entonces, siempre que salía a estudiar, le daban un pan en el seminario y le daban pues como algo para tomar. Yo no sé qué tomaban en esa época, yo no sé si la aguapanela existía, pero además que sí, ¿cierto? Entonces yo creo que le daban pan con aguapanela. Él salía todos los días con eso y lo guardaba así detrás, y siempre que se encontraba una persona pobre, le daba la comida. Entonces estaba flacuchento y todo el mundo decía: ¿pero qué le pasó? Y él no decía nada, él dejaba de comer para darle a ellos, pero no le bastaba. Él decía: pero hay que dar más, hay que dar más. Cada vez sentía en su corazón un deseo más fuerte, y resulta que vendió la cama, vendió las cobijas, vendió las sábanas, y con eso no alcanzaba a darle de comer a todos. Entonces fue y vendió el cuaderno de la universidad con los escritos, vendió la Biblia,
vendió hasta una túnica que tenía, se quedó sin nada y empezó a dormir en el suelo. Y todo lo que recogió se lo dio a los pobres. Y decía, siempre recordaba, hacer caridad, ¿cómo es? Yo como les dije. ¿Qué? Ah, sí, eso. Darle a los pobres es enriquecer el alma. Siempre tenía eso presente y su lema siempre fue la gloria de Dios. Él quería ver felices a los pobres porque quería ver feliz a Jesús. Entonces resulta que se quedó sin nada y los monjes le decían, Domingo, usted está loco, ¿cómo va a dormir en la calle? Y él decía, ¿de qué me sirve sentarme en pieles muertas cuando hay gente viva que muere de hambre? ¿De qué me sirve? ¿De qué me vale? ¿Yo qué hago con eso? Eso no me llena, eso no me sacia, eso no le da nada a mi corazón. Yo quiero hacer feliz a las almas y ese siempre era su ideal. Los santos, las personas que hablan de él dicen que él le preguntaban que si era feliz y él siempre le preguntaba a una persona que estuviera al lado, a un pobre, le preguntaba a él también, ¿usted es feliz? Y se le decían sí, él decía, entonces yo soy feliz. Y se le decían no, decía, entonces yo no soy feliz. Porque su felicidad era hacer feliz a las demás personas. Bueno, entonces resulta que empezó a predicar, él se formó muchísimo en teología, en todo, y empezó a predicar el evangelio por todas partes. Y en esa época había una herejía muy grande, que eran los cátaros, que ellos predicaban que habían dos dioses, que había un Dios bueno y un Dios malo. Imagínense pues, que un Dios había creado el mundo espiritual y otro Dios el mundo material. Entonces eso fue una herejía que se difundió mucho en esa época y se estaba robando a todos los católicos y ya todos estaban no convirtiendo, desconvirtiendo a esa cosa que estaban predicando. Entonces resulta que Domingo tenía una preocupación increíble, él decía, pero se están perdiendo. Y los muchachos del seminario le decían, no, tranquilo, Dios provee a través de mí. Y empezó a predicar, a formarse y se dio cuenta que estos hombres, una vez estaba en un hotel y resulta que se hospedó donde uno de estos muchachos de los cátaros y solamente con tener a Domingo ahí en el hotel, él empezó a predicar, a darle argumentos y se convirtió. Y ahí dijo, no, yo no me puedo quedar callado. Si el Señor me dio una boca, unos labios y me dio la palabra, es porque a través de ella puedo salvar el mundo. Y así llegó un obispo y le dijo que tenían que destruir esa herejía, que le ayudara, y se aliaron los dos. Él se llamaba Don Diego, el obispo, y Domingo de Guzmán, y empezaron a pescar muchos hombres que querían ser santos, que querían entregarle su vida a Dios. Muchos cátaros también se convirtieron al catolicismo y los hizo monjes, y les decía, no hay tiempo que perder, hay que ser santos, y empezaron a predicar. Imagínense que se empezó a ver esto que ellos estaban haciendo en todas partes, pero no se convertían. Entonces Domingo estaba frustrado, porque él predicaba y no nada, parecía como si estuviera lloviendo sobre mojado, ¿cierto? Así dicen, así parecía. Entonces empezaron, él todos los días le llevaba una rosa a la Virgen María y se quedaba ahí orando con ella. Y hubo un día en que tuvieron que viajar a hablar con el Papa para pedirle permiso de fundar esa orden de predicadores, y ya no pudo ir otra vez a la imagen que tenía en el monasterio a llevarle la rosita. Entonces le dijo, María, si yo no puedo llevártela físicamente, te la voy a llevar con el corazón. Y empezó a rezar el Ave María. Y ahí fue cuando María se le apareció y le dijo, si tú quieres que estas personas se conviertan, si tú quieres que dejen la herejía, si tú quieres que sanen su corazón, si tú quieres que sean felices, si tú quieres que amen a mi hijo, enséñales a rezar el rosario. Y resulta que Domingo dijo, claro, y empezó a enseñarles el rosario, y se empezaron a convertir todos. Imagínense,
Con solo mirar a Domingo a los ojos empezaban a llorar, a llorar y a llorar y decían: yo quiero volver a mi iglesia, yo quiero volver a mi iglesia. Simplemente con mirarlo a los ojos, simplemente con escucharlo predicar del rosario. Las personas que vivían con él decían que desde que entró al monasterio no volvió a dormir, que se pasaba las noches enteras en vela llorando, desgarrado de dolor, porque decía: se están perdiendo tus hijos, Señor. ¿Y yo qué hago? Dime qué hago. Se están perdiendo, Señor. Y él se levantaba, me imagino que con los ojos hinchados, desgarrado el corazón, y a él no le importaba, sufría de muchas enfermedades y salía del monasterio a predicar, a dar a Jesús. Salía sin importarle nada, si estaba enfermo, si no tenía que comer. Una vez los monjes le dijeron: pero Domingo, estamos sin alimento, y les dijo: reza y confía en Dios. Y se fueron a rezar, y un joven les tocó la puerta del monasterio lleno de panes y les dijo: aquí tienen su alimento, porque ustedes alimentan a Jesús. ¿Quién como Dios? Entonces, ya para terminar, después de eso ya se empezó a formar la orden de los dominicos. Ellos fueron a donde el Papa y le pidieron permiso para fundarla, y le dijeron al Papa que se querían ir para todo el mundo a predicar y a vencer esa herejía. Y el Papa les dijo: no, yo los apruebo, pero yo quiero que ustedes se queden ahí donde están, porque su misión está en su casa. Les dijo: su misión está ahí en su lugar. Es decir, nuestra misión no está lejos, no está donde pensamos, en otro país, en otra ciudad, quizás en la finca de retiros. Tu misión está en tu casa. Tu campo de batalla es tu deber de Estado. El lugar donde Dios escogió para tu santidad es ahí donde estás viviendo. Es ahí, en esas 4 paredes, donde te levantas, donde abres tus ojos, donde estás en este momento. Es ahí en tu familia, que son los ojos de Dios. Es ahí en tu trabajo, que son los que esperan un Dios de ti. Es ahí en tu universidad, donde tanta falta hace que hablen de Cristo. Ese es nuestro campo de batalla. Y por eso Domingo entendió que donde él debía darse a las almas y darse a Jesús, era en el lugar donde él lo había puesto. Y finalmente, él fallece pronunciando el nombre de Jesús y de María, con un fuego ardiente en su corazón. Una vez, mientras liberaba un poseso, le decía: ¿quién es la mujer, quién es el santo que más odias? Y le decía: yo no voy a decirte eso. Y decía: te ordeno que me lo digas. No te lo voy a decir. Después de insistirle empezó a hacer una oración a María y dijo: no hables de ella, yo la odio a ella, porque después de Jesús, ella es la que ha dado la salvación a tantos hombres y la que los ha llevado a la salvación. Decía: un solo suspiro de María es más fuerte que la oración de todos los santos juntos. Un solo suspiro de María enrojece el corazón de Dios y lo hace llorar. Cuando ella clama, Dios no se resiste, porque ella es su madre. Y por eso él le tenía una devoción tan grande, y por eso se convirtieron los pecadores, y por eso todos empezaron a amarla a ella, porque él tenía en su corazón un deseo grandísimo, que era más grande que su deseo de ser profesional, más grande que su deseo de ser exitoso, más grande que su deseo de ser mamá, de ser papá, de ser hermano, de tener mucho dinero, de tener una empresa, de tener tu propio carro. El deseo más grande de Domingo era ser santo, más que cualquier otra cosa, y por eso lo fue, porque Dios no niega lo que tú deseas, pero a veces no somos santos, porque no deseamos serlo con tanta intensidad como lo necesitamos. Y por eso, yo no sé ustedes, pero les invito a que se cuestionen en este momento, ¿por qué quieren ser santos? ¿Por qué quieren ser santos?
porque quieren ser santos. Piensa en tu corazón. El primer deseo, ¿y tú por qué quieres ser santo? Yo quiero ser santa porque me arde el corazón cada vez que me niego a mí misma por la salvación de todas las almitas. Yo quiero ser santa porque en el cielo puedo encontrar siempre la alegría de mi alma. Yo quiero ser santa porque quiero salvar a mi familia. Yo quiero ser santa porque quiero amar. Yo quiero ser santa porque quiero corresponder al amor que Dios me ha dado. Yo quiero ser santo porque quiero ser amigo de Dios eternamente. Yo quiero ser santo porque lo mejor que puedo hacer en la vida es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo sea santo. Yo quiero ser santo porque quiero dar amor, que quiero crecer en el amor, quiero permanecer en el amor, vivir para el amor, morir para el amor, porque ser santo es lo único que vale la pena en esta vida y nada más. Yo quiero ser santo para dar el fiat que dio María y para hacer la voluntad de nuestro Señor, que es dar amor con el amor de Jesús y de María. Yo quiero ser santo porque cuando muera yo no quiero ver mi medalla, sino quiero verla a ella. Yo quiero ser santo porque sé que aquí en la tierra lo tengo a Jesús y que sé que también que en el cielo podré tenerlo a Él eternamente. Y ahora tú, cierra los ojos. Y yo no quiero que me lo digas a mí, porque yo no necesito saberlo. Pero hoy Jesús quiere que se lo recuerdes. Hoy quiero que le digas otra vez a Jesús. O si nunca se lo has dicho, o si vienes por primera vez, tú también has sido llamado a la santidad. Hoy dile a Jesús desde tu corazón, porque quieres ser santo. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Escúchalo, tantas veces lo has cantado. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí. Es que Jesús te escogió, Jesús te llamó. Irás donde te envíe y lo que mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro, si tu voz me quema dentro, tengo que gritar, tengo que luchar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar? ¿Cómo no hablar? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro. Si tu voz me quema dentro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Seremos santos